Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Estamos estudiando las bienaventuranzas del Señor. Y este es nuestro tema 5, bienaventurados los misericordiosos. Vamos a leer este versículo. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para entender qué significa ser misericordioso, necesitamos tomar un punto de referencia confiable y preciso. Debemos partir de algo o de alguien. Por ejemplo, si usted quiere saber qué tan lejos o cerca está de Japón, requiere un punto de referencia. Si usted toma de referencia a México, entonces podrá calcular qué tan lejos o cerca se encuentra usted de Japón. Del mismo modo, si nosotros queremos saber qué tan cerca o lejos estamos de ser personas misericordiosas, compasivas, necesitamos una referencia, pero esta referencia tiene que ser confiable y precisa. ¿Usted conoce a un hombre que sea compasivo o a una mujer compasiva? ¿Sí conoce a alguien así? Sin duda que existen personas que son misericordiosas, pero no son el mejor punto de referencia. No son el mejor punto de referencia para ver qué tan cerca o qué tan lejos nosotros estamos de ser compasivos. Mis hermanos, a lo que quiero llegar es lo siguiente: nuestro punto de referencia confiable y perfecto es la palabra del Señor, quien describe precisamente a nuestro Dios como Padre de misericordias. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Es lo que dice la palabra en 2 Corintios 1:3. Padre de misericordias. Otra versión dice: Dios es nuestro Padre misericordioso. Así que si hoy usted quiere saber si es una persona misericordiosa, es indispensable que conozcamos en la palabra a nuestro Dios misericordioso, nuestro máximo ejemplo. ¿Está conmigo? Amén. Bien, el libro de Éxodo describe a nuestro Señor como misericordioso y piadoso. Vaya conmigo a este libro de Éxodo capítulo 34, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo acabamos de cantar. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Estos versículos que acabamos de leer vienen precedidos de una petición de Moisés a Dios que se encuentra en el capítulo 33. Allí Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. En este ruego de Moisés podemos notar su alma sedienta por conocer y acercarse más a Dios. Y vaya que Moisés tenía una profunda, una íntima relación con su Dios, una deliciosa comunión con su Dios. Las Escrituras dicen que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero él quería más y más de Dios. Él no se conformaba únicamente con asistir los domingos, anhelaba cada vez más de Dios. Dios atendió la petición de su siervo Moisés, porque aquel que busca, halla,
y el que toca, se le abre, mi hermano. El Señor le dijo: Moisés, prepárate. Yo haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Además, Moisés, no podrás verme porque si me ves vas a morir, por lo cual tienes que pararte cerca de mí sobre esta roca y cuando pase mi gloriosa presencia te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no podrás ver mi rostro. En la versión Reina Valera dice: verás mis espaldas. Pregunta: ¿Dios tiene espaldas? La Escritura dice que Dios es espíritu. Esta es una expresión antropomórfica. Antropos, hombre, morfe, forma de hombre. Es decir, Dios se atribuye características humanas para que nosotros podamos entenderlo. Pero veamos, en otras palabras, lo que le está diciendo el Señor a Moisés es: te voy a permitir que veas una sombra de mi gloria, tanto como puedas soportar, aunque no tanto como lo deseas, Moisés. Dios le dio una probadita de su gloria a Moisés. Pudo ver un resplandor de su gloria. Esto nos muestra que Dios recompensa a todos aquellos que lo buscan con todo su corazón. ¿Cuántos lo quieren buscar de todo su corazón? Señor, muéstrame tu gloria, Señor. Quiero más de ti, Señor. Sin lugar a duda, la experiencia de Moisés fue sumamente maravillosa. Pero mis hermanos, esto no se compara con la revelación de Dios que nos fue dada en Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, este es el contexto de los versículos 6, 7 y 8 del capítulo 34, que ahora les voy a leer en otra versión. Podemos ir a la Escritura, a Éxodo 34, y ahora voy a comenzar desde el versículo 5, en otra versión. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Versículo 7. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Había llegado el momento de que Dios descendiera en la Shekinah. Así era como la gloria de Dios se manifestaba en una nube, la Shekinah. ¿Dónde se manifestó? Por ejemplo, en el monte Sinaí, en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Bueno, el Señor descendió en la nube y proclamó su propio nombre, Yahvé, Yahvé. Y en la cultura hebrea, el nombre de una persona tiene un significado y revela el carácter de dicha persona. Por ejemplo, Abraham significa padre de muchedumbres. Jacobo, uno que suplanta. Bien, estos nombres reflejan el carácter de los hombres. De manera similar, el nombre de Dios es inseparable de su persona y es una revelación fiel de Él mismo. Dios proclamó su nombre, su propio nombre, Yahvé, Yahvé. Dios se identifica, sabía, con varios nombres en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, Yahvé Nisi o Jehová Nisi, Dios es mi bandera, Yahvé Rafa, Dios es mi sanador, Yahvé Jireh, Dios proveerá, Yahvé Shalom, el Señor es mi paz. Mis hermanos, los nombres de Dios, esto es importante, como todo, responden a la pregunta, ¿quién es Dios? Mientras los nombres de Dios responden a la pregunta, ¿quién es Dios? Mientras los atributos de Dios responden a la pregunta, ¿cómo es Dios? Los atributos de Dios o las perfecciones, ¿cuáles son? Dios es
omnipotente, bueno, santo, justo, misericordioso, etc. Yahvé, Jehová, el gran yo soy. Cuando Moisés le dijo al Señor, y si me preguntan, ¿quién me envió? Dios le contestó, diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Así se presentó con Moisés. Yo soy el que soy es una expresión muy compleja. En otras palabras, él estaba diciendo, yo soy el que fui, el que soy y el que seré. Es lo que le estaba diciendo el Señor. Yahvé, Jehová, el gran yo soy el que soy, es el nombre personal de Dios y se emplea más de 6,000 veces en las Escrituras. El nombre de Yahvé también denota inmutabilidad y eternidad. De ahí que el Señor les dijera a los judíos, cuando discutía con ellos sobre su edad en relación con Abraham, lo siguiente: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Todos aquellos que conocen de gramática saben que esta frase tiene una construcción gramatical incorrecta. En cualquier idioma. Usted no puede establecer un presente y un pasado en la misma oración. La frase correcta sería, antes que Abraham, yo era. Pero aquí el Señor nos dejó una frase de oro puro, de 24 quilates. Una frase con 100% de oro brillante que habla de su existencia, autoexistencia, de su deidad, de su inmutabilidad y de su eternidad. No es que se haya equivocado el Señor. Dicho de otro modo, esto era lo que le estaba diciendo a los judíos. Abraham tuvo un comienzo y un final. Abraham nació y Abraham murió. Cuando Abraham nació, yo soy. Cuando Abraham murió, yo soy. Cuando Abraham nació, yo existía en la perfecta expresión de un presente eterno. Cuando Abraham murió, yo existía también de esa manera. Y durante todos los años de la vida de Abraham, yo soy el que soy. ¿Sí se entendió? Hasta humo les está saliendo ahorita. Como a los niños que les di clase el día de ayer. Dios proclamó su propio nombre, Yahvé, Yahvé, delante de Moisés. Dios estaba por autorrevelar su carácter y sus atributos o perfecciones a Moisés. Y mis hermanos, Moisés no estuvo expuesto a una enseñanza exegética y exhaustiva sobre los atributos de Dios o de su carácter. Él experimentó el carácter de Dios cuando escuchó esta proclamación de Dios mismo. Yahvé, Yahvé. Vio de muy cerca al Dios fuerte, al Dios misericordioso, al Dios piadoso, al Dios tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estuvo muy cerca del Dios que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad. Dentro de este despliegue glorioso del carácter y de los atributos de Dios, hay un atributo que se repite en los versículos que ya leímos. ¿Sí lo alcanzó a notar? Voy a colocar el énfasis en la palabra para que usted lo pueda detectar. Voy a leer Éxodo 34:6 y versículo 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. ¿Cuál es ese atributo? Su misericordia. Fuerte, misericordioso. Misericordioso aquí es la palabra radhum y habla de una persona compasiva. La frase misericordioso y piadoso literalmente significa tener el corazón lleno de compasión. La palabra misericordia, que se repite 2 veces en estos versículos, es la palabra gesed, una palabra hebrea que significa fidelidad, devoción, clemencia, favor y gracia. También indica una profunda bondad. De hecho, no hay una sola palabra en el castellano
que sea capaz de captar los matices de esta palabra hebrea, que por cierto es muy bella en su estructura, esta palabra Gesed. La frase que tal vez más se aproxima es amor constante. En el griego hay varias palabras, por ejemplo, la palabra eleo con doble E, y tiene la idea de alcanzar o recibir misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán eleo, misericordia. También tenemos la palabra en el griego esplanizomai, que significa ser movido a compasión desde las entrañas, y se registra frecuentemente en relación a Cristo hacia las personas. Veamos un ejemplo aquí en Lucas 15:20. Vaya conmigo a Lucas 15:20 y vamos a encontrar esta palabra griega. Y levantándose, ¿de quién está hablando aquí? Vino a su padre, el hijo pródigo. Vino a su padre. Después de que le dio la herencia, se fue a malgastar la herencia, cayó tan bajo que se le antojaba comer el alimento de los cerdos. Reconoció que había pecado, he pecado contra el cielo y contra el Padre. Se arrepintió y veamos el encuentro entre un hijo maloliente, maltratado por el pecado, lastimado, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a esplanizomai, misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando el padre vio a su hijo hundido en sus miserias, sucio y muy delgado y maltratado por el pecado, se conmovió desde lo más profundo de su ser. Tuvo compasión de su hijo, que ya lo daban, por cierto, como muerto, como perdido. El padre, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Es una historia maravillosa de misericordia y de compasión. Esta es la clase de misericordia la que Jesús mostró varias veces con las personas. Por ejemplo, cuando se encontró con un hombre leproso, vaya conmigo a Marcos, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 40, y vamos a leer otro versículo y poner atención en estos textos que vamos a leer también. Dice así la palabra. Qué interesante, ¿ya vio lo que leímos? Del hijo pródigo, se vino a su padre. Y ahora estamos leyendo aquí, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo esplanizomai, misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. En los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. Debido a la posibilidad de contagio, el leproso era separado de su familia, de su vida social y también religiosa. Por esta razón ellos vivían normalmente en las tumbas y sus mejores amigos eran los endemoniados. Al tratarse de una enfermedad incurable en esos días y que conducía por etapas a la muerte, gradualmente se descomponían en su integridad física. Se podía entender que un leproso era un muerto en vida. Algunos les aventaban hasta piedras a los leprosos. Bueno, este hombre leproso se acercó a Jesús con ruegos y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, literalmente la traducción es, habiendo sido conmovido dentro de sí, en sus entrañas, desde su interior, quiero,
sé limpio. Hermanos, el Señor constantemente tomaba la condición de los afligidos como una preocupación muy personal. Él extendió la mano y lo tocó. Créame algo, una palabra, solo una palabra hubiera bastado para que el Señor sanara a este leproso, ¿sí o no? Así sanó a los 10 leprosos. Crean la palabra, vayan y preséntense con los sacerdotes, que los revisen. Y fueron sanos en el camino. Sin embargo, aquí lo vemos que lo tocó. Extendió su mano y lo tocó. Mientras otros miraban a estos hombres con desprecio y que ni siquiera lo querían tocar, Jesús fue conmovido desde sus entrañas por la situación en la que se encontraba este hombre. Y no solo lo miró con amor, sino que hizo lo impensable. Lo tocó y su poder santo recorrió el cuerpo del leproso para así dejarlo completamente limpio. Solo un toque del Maestro, mis hermanos, puede limpiar nuestras vidas de tanto pecado, ¿lo cree? No importa cuáles o qué tipo de pecado has cometido, Dios es compasivo y quiere limpiarte como a este hombre. La lepra representa el pecado del mundo. Si tan solo nos acercáramos y tocáramos el borde de su manto, seríamos libres de los azotes del pecado. Mis hermanos, la misericordia de Dios es un atributo de Él, que está en Él, no la tiene, es un atributo, está intrínsecamente en Él. Y la podemos definir como la ternura y compasión de Dios hacia todas sus criaturas que se encuentran hundidas en sus miserias. El diccionario de la lengua española define misericordia como la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. En otras palabras, nuestro Dios misericordioso, sublime, alto y santo, desde los cielos se inclinó y tuvo a bien limpiarnos como a ese leproso y recibirnos como al hijo pródigo. Eso es misericordia. Mi hermano, una hora no es suficiente para describir a nuestro Dios misericordioso. Creo que necesitamos de toda una eternidad para conocer al Dios, Padre de misericordias, que nos muestra la Escritura. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos de tener un Dios misericordioso, de tener un Dios compasivo? David, el salmista David, conocía al Padre de misericordias, al Dios misericordioso. Por eso él lo llamó el Dios de mi misericordia. Vaya conmigo al Salmo 59:10. Y de ahí vamos a leer otro versículo. Salmo 59:10. Vean cómo se expresa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Ahí mismo, pero el versículo 17 dice: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. David conocía al Padre de misericordias. Por esta razón, cuando él pecó delante del Señor, al contar su ejército, ¿conocen la historia? Prefirió caer en las manos de su Dios, que se deleita en la misericordia. Pablo era otro hombre que conocía al Padre de misericordias. Pablo dijo en 1 de Timoteo: fui recibido a misericordia, y esta frase la encontramos 2 veces ahí. Vaya conmigo a 1 Timoteo 1:12 para que lo vea. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Cuántos ex blasfemos hay aquí? Perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Que Cristo Jesús vino al mundo para rescatar tu matrimonio? No, mi hermano. Para sacar a tu hijo de las drogas, tampoco. Vino para salvar a los pecadores, para rescatarnos del infierno. Lo demás es gracia y misericordia. Que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. Por tanto, y aquí el apóstol Pablo explotó en alabanza a Dios, a ese Dios misericordioso y compasivo que me amó tanto, que nos amó tanto. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la iglesia dice, amén, así sea. A ese Salvador glorioso que entregó su vida por un pecador tan vil como nosotros. Pablo, después de ser un blasfemo, perseguidor e injuriador, escribió con sus propias palabras que fue recibido a los brazos del Señor, a su misericordia. ¿Cómo es posible, hermano, que después de que hemos ofendido a Dios muchas veces y de muchas maneras, que nos haya perdonado? Y no solo que nos haya perdonado, sino que ahora nos recibe en sus brazos de amor que destilan abundante misericordia. ¿Alguno de ustedes conoce la historia de Mefiboset? La historia de Mefiboset es realmente extraordinaria. Y se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Esta historia nos habla de la misericordia que David tuvo con Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Saúl odiaba y envidiaba a David a tal grado de que lo quería asesinar. La historia de Mefiboset ilustra perfectamente la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. David y Jonatán, habían sido muy amigos. Jonatán y David previamente habían hecho un pacto de amistad. Ellos se habían prometido protegerse mutuamente. Saúl odiaba a David, pero Jonatán amaba a David y se comprometió con él para protegerlo. Ellos hicieron un pacto de amistad. Lo que hizo David a favor de Mefiboset fue el cumplimiento del pacto que habían hecho ambos. La fidelidad al pacto que hicieron David y Jonatán ilustra la fidelidad de Dios en guardar su pacto. Dios hace misericordia y nos bendice por amor a Jesús, quien selló con su sangre el último pacto entre Dios y el hombre. Ahora bien, según la costumbre oriental de aquel tiempo, un nuevo rey podía eliminar a todos los aspirantes al trono de la dinastía anterior. Cualquier pretendiente era ejecutado, lo cual protegería al nuevo rey de cualquier amenaza. Según el código de aquel entonces, David pudo estar justificado al ejecutar a cualquiera que fuera descendiente de Saúl. Siba, siervo de Saúl, le reveló el escondite de Mefiboset a David, y David lo pudo haber matado fácilmente, pero vaya conmigo a la historia de este hombre, a 2 de Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Gesed, la palabra hebrea, amor constante. A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Él cayó cuando era un niño y quedó lisiado. Esa la historia la pueden encontrar también aquí en estos libros de Samuel. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Bueno, Mefiboset vivía en la casa de Maquir, hijo de Amiel, como lo vemos aquí. Amiel, este hombre, mostró su lealtad a David cuando su hijo Absalón
dirigió una rebelión contra David. Maquir apoyó y ayudó a David, poniendo en gran peligro su vida, como lo dice el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17. Mefiboset vivía en la casa de Maquir en Lodebar. Se encontraba escondido en Lodebar. Esta palabra Lodebar significa sin pasto, sin alimento. Y estaba lejos de Jerusalén. Jerusalén significa abundancia de paz. Además, su condición era muy lamentable. Era un hombre lisiado, no podía caminar, debido a que había sufrido una caída cuando él era niño. Al igual que Mefiboset, mis hermanos, todos los seres humanos viven en una condición muy lamentable, miserable. Yo le he repetido varias veces, ¿ustedes creen que no sufren? Aquellos que dicen, estamos gozando la vida, vive la vida loca, sufren mucho. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, una mujer que un día fue inocente, pura, que guardó su cuerpo por cierto tiempo, pero por causa de sus necesidades, lo que sea, ahora se está prostituyendo? ¿No creen que al día de mañana se levante, se vea en el espejo y qué miserable soy? Me siento vacía. Sufren también. Ellos dicen que viven la vida loca. Viven en una condición muy lamentable. Todos quedaron lisiados, inhabilitados por causa del pecado, en otras palabras. Pero sigamos leyendo, versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, me va a matar, me va a matar. Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, no tengas temor. Por eso, en los años de la Reforma, yo creo que muchos de ellos se equivocaron en poner un sobreénfasis en ver a un Dios tirano, enojado y que a todos los manda al infierno. O sea, hubo un sobreénfasis así muy marcado. Yo lo creo personalmente. Y él respondió, he aquí tu siervo, no tengas temor. Y como hemos visto en el libro de Éxodo, cuando Dios se reveló con sus atributos y su carácter, lo primero con lo cual se reveló fue con los atributos de bondad, de misericordia, de amor. No tengas temor. Yo no te condeno. ¿Quién te condena? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vean lo que está diciendo aquí David. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Me va a matar, no valgo nada. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Cuántos quieren tener 15 hijos? Y 20 siervos. 20 siervos yo sé. Sí. Amén, pastor. Sí. Siervos VIP, ¿verdad? Quiero que me traigas esto, siervo. Pues cómprale su motita aunque sea, ¿verdad? Para que se vaya como Uber. Versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y bueno, aquí algunos pueden torcer este versículo, ¿saben a lo que me refiero? Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Vean lo que le dijo David a Siba. Tú pues le vas a trabajar las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Eso fue lo que le dijo. Aparte de la tierra, David le dio a Mefiboset siervos para que la trabajaran.
La comida de la tierra era para la familia de Mefiboset, porque de ahora en adelante él comería a la mesa del rey. ¿Lo merecía? ¿Era digno de eso? No lo era. Todo esto es misericordia y gracia de Dios. Mefiboset comió como uno de los hijos del rey. Versículo 13, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Moraba Mefiboset ahora en Jerusalén. Ahora vivía en Jerusalén. Ya no vivía en Lodebar. Y continuaba lisiado, mis hermanos, para que nunca se le olvidara que todo lo que él era y lo que tenía no era por méritos propios, sino por la misericordia que tuvo el rey. La gracia y la misericordia de David hacia Mefiboset es una imagen maravillosa de la gracia y misericordia de Dios para con nosotros. Nosotros, sí, mi hermano, somos Mefiboset. Lo que hizo David por Mefiboset fue algo maravilloso, pero hay otras lecciones impresionantes aquí que en realidad aplican a cada uno de nosotros. En primer lugar, el ser humano debe reconocer que también está lisiado por causa del pecado. Ahora hay otro aspecto más aquí en esta historia que es asombroso. David extendió su bondad hacia Mefiboset por amor ¿a quién? A su amigo Jonatán. David tuvo misericordia por Mefiboset, no solo porque lo vio mal, sino también por su amor a Jonatán, con quien había hecho un pacto. Así que cuando David miró a este joven, él no vio a un hombre lisiado, sino vio a Jonatán mismo, porque había hecho un pacto con él. En realidad la bondad y la misericordia y la gracia que extendió a Mefiboset fue por amor a otro. De la misma manera, cuando Dios nos salvó por amor, lo hizo por amor ¿a quién? A Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, somos aceptados por medio de Él. Cuando Dios nos vio, no nos miró a nosotros. Él miró la sangre de Jesús sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, que somos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Cuando Dios nos ve, Él mira la sangre de Cristo que nos cubre y nos justifica delante de Él. Entonces nos acepta y nos salva. Otro punto interesante es que David no dijo nada en cuanto a los pies lisiados de Mefiboset. No hay constancia de que David jamás mencionara este asunto o lo aludiera. Mefiboset se sentó a la mesa del rey y sus pies fueron cubiertos de lino. Estimado hermano, ahora estamos sentados a la mesa del Señor, quien cubre con su sangre nuestros pecados. Ahora estamos sentados a la mesa del Rey de Reyes, con los pies lisiados para que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Nunca. Para que nunca se nos olvide que nos sacó de Lodebar y que ahora nos ingresó a Jerusalén, donde hay abundancia de paz y de misericordia. Amén. Así que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Mis hermanos, cada uno de nosotros estamos representados en el hijo pródigo, en el leproso, en David y también en Mefiboset. Pero Dios tuvo misericordia. Ahora vamos a ver algunas características de la misericordia de Dios, de este atributo. Una característica es que es abundante. Es como una fuente de agua inagotable que se derrama y que nunca se termina. Vaya conmigo al Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad
y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 100, versículo 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que la misericordia de Dios es abundante, es como una cascada que se derrama constantemente sin fin. David en los Salmos escribió también sobre esta abundante misericordia, y como ya también lo vimos. Pero el Salmo 69:13 dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El Salmo 5, versículo 7. Esta palabra abundancia habla de algo muy vasto y que nunca se termina. Así es la misericordia de Dios. Pablo lo dijo en otras palabras, pero Dios que es rico, plausios, abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Tenemos un Dios que es rico en misericordia. Su misericordia es abundante, mis hermanos. Es abundante. No ha cesado hasta el día de hoy. Sigue derramándose desde el trono de su gracia. La fuente de la misericordia de Dios sigue fluyendo para que vengan todos los que están sedientos y sean saciados. ¿Recuerda la palabra Geset? Una palabra muy bella en su estructura. Amor constante. Desde que Lucifer tuvo un pensamiento de maldad, él quería ser como Dios y ocupar su lugar. Hasta el día de hoy el ser humano continúa ofendiendo a Dios una y otra vez, una y otra vez. Es una máquina de hacer, de generar pecado tras pecado. Conocemos la historia de Adán, la desobediencia, la historia de Caín, el primer asesinato, la historia de los reyes, donde se repite la frase, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La historia del hombre conforme al corazón de Dios, David, que adulteró y fue el autor intelectual de un asesinato. Así podemos continuar hasta llegar a tu vida y a mi vida. ¿Y saben qué? Hemos pecado mucho delante de Dios. De muchas maneras. Y si no hemos sido consumidos, ¿por qué es? Es por su misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Después de ser cristianos le hemos fallado a Dios. Hemos pecado de muchas maneras, antes y después de ser cristianos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Algunas personas que no conocen a Dios, que no conocen la palabra, han dicho, Dios ya termina con toda la maldad, termina con todos, ya quiero que acabes con todo. Y el Señor, si Él actuara de esa manera, empezaría con esa persona que dijo eso. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, no los destruiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. El punto de referencia ya se estableció. Dios es misericordioso y nuestro punto de referencia es confiable y preciso para ver qué tan cerca o lejos estamos de ser hombres misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En aquella montaña al aire libre se encontraba enseñando el maestro de maestros, y en su sermón les dijo a sus oyentes, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El mismo Dios que se apareció a Moisés proclamando su carácter y sus atributos, entre los cuales estaba el atributo de la misericordia, ahora estaba proclamando una bienaventuranza que tenía que ver con ser misericordiosos con los demás. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser
misericordiosos, como nuestro supremo ejemplo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. El Señor dijo en el Evangelio de Lucas: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Con quién o con quiénes debemos practicar la misericordia? Veamos una enseñanza magistral que el Padre de Misericordias le dio a un experto de la ley para que podamos contestar esta pregunta. Vamos a Lucas 10:25. Voy a leer estos versículos en otra versión. Ustedes me siguen con la versión Reina Valera. Cierto día, un experto en la ley religiosa, ¿cómo dice en su versión? ¿Un escriba? ¿O un intérprete de la ley? Se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. ¿Alcanzan a notar que este experto conocía muy bien las Escrituras? Su respuesta fue muy precisa. Mencionó los 2 mandamientos que Jesús usó para cumplir toda la ley y los profetas. Sin lugar a duda era un hombre conocedor de la palabra, pero tenía un corazón frío, insensible. Por eso él continuó con la siguiente pregunta. En el versículo 29, el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hermanos, ¿ustedes creen que él no sabía quién era su prójimo? Por supuesto, pero vean la paciencia del Señor, vean la paciencia. ¿Ya se dio cuenta cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros? No le dio un zape nada más porque fue paciente, fue paciente. Así como él fue paciente cuando, ¿recuerdan? Cuando Caín mató a su hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Por qué me preguntas eso? Este tipo de actitud se presenta una y otra vez en los seres humanos. El Señor, si hubiera querido ya actuar con justicia y con su ira, destruye a Abel, ¿no? Como a este hombre. Pero él es paciente. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, como dice en su versión, un levita, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Aquí surge una pregunta, analicemos esto y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. ¿A cuántos hemos dejado tirados en el camino? ¿A cuántos matrimonios hemos dejado tirados en el camino? ¿A cuántos jóvenes hemos dejado tirados en el camino? Y a veces por nuestro mal testimonio de cristianos, ¿sabía? Que fue lo que estudiamos el miércoles. Camina como un buen ciudadano del reino de Dios. Tú representas a Dios. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Levantas la bandera para que todos puedan ver a Jesús en ti y en mí. Pero muchos profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. Por eso les digo, mejor ni digan que son cristianos. Predicando la palabra, sabes mucho de la palabra, eres un experto como el escriba.
pero te tomas tu cerveza, sigues a los bailes, sigues diciendo malas palabras. No digas que eres cristiano. No lo digas. Y Jesús dijo, cuidado con los tropiezos. Y por quien vengan los tropiezos. Mejor le fuera atarse una mole, una roca en el cuello y aventarse al mar. Qué duro es Jesús, ¿verdad? A veces. Pero nos ama. Por eso nos dice tantas palabras como esas, porque nos ama. El sacerdote y el levita son ejemplos de hombres con corazones insensibles a la necesidad. Quizás pensaron que ya estaba muerto ese hombre. Los dos lo vieron, pero pasaron de largo. Era judío igual que ellos, pero no les importó. ¿A cuántos, mis hermanos, hemos dejado tirados en el camino? ¿A cuántos hermanos en la fe que han caído en pecado los hemos dejado ahí? Vamos y les damos el tiro de gracia en vez de ayudarlos. Te lo mereces por andar en lo que andabas, ahora estás en eso. Pensemos en todas las excusas que pasaron por sus mentes. Este camino es demasiado peligroso para que me detenga y ayude a este hombre. Tengo que llegar al templo para servir al Señor, pensó el levita y el sacerdote. Tengo que llegar a casa porque no he comido. Alguien realmente debería ayudar a ese hombre. Yo no puedo ahora. Voy a la iglesia, así que no puedo ensuciarme mi ropa con su sangre. Además, no sé de primeros auxilios. Voy a orar por él. Él se lo buscó. No debió haber estado solo en un camino tan peligroso. Mis hermanos, excusas, justificaciones, hay miles. Personas misericordiosas, muy pocas. Ahora, es un ejemplo específico que da el Señor Jesús para mostrarnos quién es nuestro prójimo. No tenemos que malinterpretar, sobre todo en nuestra actualidad, en donde se te puede presentar una situación así. En algún lugar, hay que se hacen pasar hasta por heridos y te van a secuestrar. Ahora veamos el ejemplo de un hombre con el corazón lleno de misericordia que no fue insensible a la gran necesidad de este hombre. Lucas 10:33 dice así la palabra. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Los samaritanos y los judíos se odiaban entre sí. Los judíos llamaban a los samaritanos perros. Los despreciaban. Eran enemigos férreos. A este samaritano no le importó que fuera su enemigo. Su corazón se estremeció al ver a este hombre muy mal. Mis hermanos, ser misericordiosos, ser compasivos, es ponernos en los zapatos de aquellos que están sufriendo alguna necesidad. Solamente así podemos entenderlo. Versículo 34, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada. Le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. En lugar de ignorarlo, el samaritano lo amó sacrificialmente, tuvo compasión de él, usó su tiempo, su dinero y sus manos para sanar sus heridas. Pregunta, ¿cuál de estos hombres está más cerca de tener un corazón compasivo como el Señor Jesús? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Respondieron acertadamente como el escriba, conocen bien la palabra. Pero veamos el desenlace de la plática entre el Señor Jesús y el escriba, en el versículo 36 y 37. Dice así la palabra, ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. ¿Qué enseñanza? ¿Cómo terminaba el Señor Jesús? Vean la gran lección del Señor. Puso de ejemplo al sacerdote y al levita.
quienes eran también conocedores de los mandamientos, al igual que él. Los judíos no estaban dispuestos a mostrar misericordia con sus enemigos, solamente con aquellos que amaban, sus cercanos. El Señor Jesús lo llevó un escalón más arriba. Siempre nos va a llevar el Señor más arriba. ¿Hasta 7 veces lo perdono, Señor? No, hasta 70 veces 7 te digo, Pedro. Ay, en aquellos tiempos, lo máximo era como perdonar 3 veces. Dijo Pedro, me vi muy bueno, hasta 7 veces, Señor. Lo puso en su lugar el Señor. No, hasta 70 veces 7, es decir, siempre tienes que perdonar. Siempre nos lleva un escalón más arriba. El Señor lo llevó un escalón más arriba. No solo tienes que ser misericordioso con los que amas, sino con aquellos que te odian. ¿Qué pasaría si el día de mañana a ese vecino que tanto odias, a ver cuántos odian a sus vecinos? Aquel vecinito que le avienta la basura ahí, las travesuras de su perrito y de su gatito ahí. ¿Qué pasaría si el día de mañana él no tiene que comer? ¿Le llevarías de comer? Esa es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús está aquí, mis hermanos. Está aquí. Está muy arriba. Siempre ponía el escalón más arriba. Mis hermanos, el Señor Jesús no nos dejó tirados en el camino. Él usó la vida de un hermano que nos vio muy mal y nos extendió la mano para ayudarnos. Entiéndase aquel que te predicó el Evangelio. El Señor usó la vida de este hermano, quien sanó nuestras heridas, predicándonos el Evangelio. Luego nos subió a su cabalgadura y nos llevó a un lugar seguro para cuidar de nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Yo creo que todos deberíamos estar rogando al Señor para que también nos dé el don de misericordia, porque también es un don. Muchos ruegan por, dame el de milagros, dame el de hablar en lengua, los espectaculares, los que se ven, pero nadie ora para que el Señor le dé el don de misericordia. Algunos dicen, dame el don de cantar, el don de alabanza, ni siquiera es un don. Es un talento. ¿Sí? ¿Con quiénes debemos practicar la misericordia? Con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Cómo? Así es, el próximo, ¿no? Nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y hasta con nuestros enemigos. Hermanos, ¿se dan cuenta? Las palabras que el Señor expresó ahí en el monte, cuando Él estaba enseñando las bienaventuranzas, eran unas palabras poderosas, porque Él sabe que la dicha, la felicidad, se encuentran en amar a Dios y a nuestro prójimo. Por eso en esa montaña, al aire libre, proclamó, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a... Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor, eternamente mi corazón le bendecirá por siempre.